diferido. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Voy a dar lectura a ese solo versículo y a partir de allí, de ese versículo, pues vamos a estudiar la palabra de Dios. Hechos capítulo 4 versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y bueno, como ya les había venido avisando de que iba a conversar de este tema bajo el título En ningún otro hay salvación. Y yo le pido que por favor en esta mañana esté atento a lo que vamos a estar mostrándole por la palabra de Dios. Tenga su Biblia ahí abierta para que usted corrobore si lo estamos, si le estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios o estamos este, diciéndole algo que no está allí escrito en la palabra de Dios. Y el tema de la salvación es un tema que es de mucha relevancia dentro de la iglesia porque ese es el rumbo, o sea, la salvación marca el rumbo de cada creyente, de cada persona en este mundo. O el hombre va rumbo a la salvación o va rumbo a la perdición. Entonces, allí va enmarcado todo ser humano. Según la obra que haya hecho cada persona, entonces o va rumbo a la salvación o va rumbo a la perdición. Y antes que alguien me vaya a decir, hermano, la salvación no es por obra. Sí, cierto. La Biblia dice que la salvación no es por nuestras propias obras de justicia para que ninguno se gloríe, pero según usted haga, según las obras que usted haga, si hace la obra de Dios o hace la obra del enemigo, entonces así va a recibir recompensa en el día postrero. No piense que no importa lo que haga, no importa cómo vive, como dicen algunas personas, que la salvación no se pierde. Perdóneme, pero si el que hace obra de impío cosechará por las obras de impío que hace, y el que hace obra de justo, pues cosechará por las obras de justicia que haya hecho. Así que póngase las pilas, póngase las pilas a hacer la obra de justicia, obra de justo, para que entonces pueda alcanzar la salvación que está preparada. En el libro de Mateo, capítulo 16 versículo 24 al 27 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá. Preste atención. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a sus obras. Entonces, de acuerdo a las obras que hace cada quien, entonces va a recibir el pago por lo que ha hecho. Si mira en el libro de Juan, la pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo, en el libro de Juan capítulo 6 versículos 28 al 29, le hicieron una pregunta al Señor Jesucristo y le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le acabo de decir que nosotros debemos hacer las obras de Dios, las obras de justicia. ¿Y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor Jesucristo le respondió
Él les dijo, esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. ¿Cuál? ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Entonces, nosotros encontramos a lo largo de la escritura bastantes versículos donde se nos insta a creer en aquel que Dios envió y que esa es la obra de Dios, que esa es la obra de Dios. Si usted está creyendo en el que Dios envió, entonces usted está haciendo la obra de Dios, creer en el que Dios ha enviado. Y esto era lo mismo que predicaba Juan el Bautista. Juan el Bautista dice en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 4, Hechos 19, 4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto perdón, en Jesús el Cristo. ¿Qué era lo que tenía que hacer la gente? Porque a Juan el Bautista, usted puede leer en la Biblia que llegaba muchísima gente a bautizarse allí en el bautismo de Juan. Pero parte del mensaje que les daba el Señor, sí, bueno, el apóstol, el Juan el Bautista, el enviado, uno de los enviados de Dios, Juan el Bautista, les decía que creyesen en aquel que vendría después de él. Y bueno, con Juan el Bautista hay algo de que cuando se pregunta cuál era el mensaje que de Juan el Bautista, todo el mundo recuerda, o la mayoría recuerda, generación de víbora, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Ese mensaje es el que recuerdan de Juan el Bautista, pero el apóstol Pablo nos recuerda que parte del mensaje que Juan el Bautista dijo fue que creyesen en el que vendría después de Juan el Bautista, el que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo, que creyeran en el Señor Jesucristo. Y este es el mensaje que nosotros debemos predicar y el mensaje que nosotros creemos y es que Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que nosotros creamos en el Señor Jesucristo. Así lo anunció el mismo Señor Jesucristo. Vaya Juan capítulo 3, versículo 14 al versículo 18. San Juan capítulo 3, versículo 14 al 18. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De manera que encontramos que Dios envió su Hijo al mundo para que nosotros creamos en su Hijo Jesucristo, en el unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros debemos creer en el Señor Jesucristo? ¿Cuál es la importancia de creer en el Señor Jesucristo? Bueno, acabamos de leer que el Señor Jesucristo es un enviado de Dios. Dios lo envió al mundo para que el mundo sea salvo por él. Que el Señor Jesucristo no vino por su propia cuenta, sino que Dios fue quien le hizo nacer. Dios le dio palabras, le dio un mensaje para darnos, le dio una tarea para hacer. Por esto lo envió, porque todo aquel que es enviado, lo es enviado pues con un propósito, con un objetivo. Y cuando usted estudia en la Biblia cuál es el objetivo por el cual el Señor Jesucristo fue
enviado, cuál fue el propósito, la razón, por qué Dios lo levantó. Fíjese la expresión que estoy usando, por qué Dios lo levantó. Fue Dios quien se encargó de levantarlo. Y hago acá una observación, este, porque esta palabra es muy poca usada, pero es una palabra que está allí en la Biblia, es usada para el Señor Jesucristo, la palabra levantar. Y Dios se encargó de colocar esta palabra allí en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces fue Dios quien dijo que iba a levantar a alguien, a un profeta, que iba a hablar de parte de Dios, que iba a hablar en nombre de Dios, que iba a hablar todo lo que Dios le mandara a decir. Y esto nos ayuda a entender que no fue que Dios dijo que Él se iba a encarnar o que Dios dijo que Él se iba a convertir en carne o que iba a ir a la tierra en modo hombre. No, tampoco dijo, acá nos vamos a reunir los tres y nos vamos a poner de acuerdo acá en el cielo los tres para ver quién de nosotros va a ir a la tierra. Tampoco Dios dijo eso. Jehová Dios, el único Dios verdadero, el Dios eterno, dijo que levantaría un profeta de entre los israelitas para que hiciera lo que Dios le iba a ordenar que hiciera. Entonces cierro ese paréntesis que estaba haciendo allí. Bueno, cuando los ángeles anunciaron a los pastores el acontecimiento del nacimiento del Señor Jesucristo, ellos dijeron claramente cuál era el objetivo por el cual este niño había sido levantado, cuál era el propósito por el cual Dios hizo nacer al Señor Jesucristo. Si va a Lucas capítulo 2, versículo 10, esos ángeles que cantaron allí en el firmamento, en el cielo, y que los pastores escucharon, tenían claro cuál era el mensaje. Lucas 2 del 10 al 11 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mire qué claro estaban este ángel, que pudieron declarar mejor que muchos de nosotros hoy en día, eh, que todavía andamos enredados de quién es Jesucristo y quién no es Jesucristo y cómo, qué tengo que hacer con Jesucristo. Todavía hay un enredo en la cabeza de mucha gente. Pero este ángel estaba claro, dijo bien claro quién es este santo ser que nació allá en Belén de Judea y usó tres palabras. Utilizó un Salvador. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces usó estas tres palabras, un Salvador, un Cristo y Señor. Cristo y Señor. Note que no dice, ha nacido el Salvador, como si fuese alguien que ya existiera, que ya estaba salvando, sino que dice, ha nacido un Salvador. ¿Ve? No es que alguien que era Salvador se encarnó, no, sino que dijo, ha nacido hoy la ciudad de David un Salvador. Pues se trata de alguien que traía esa misión, que traía ese propósito en su vida, que venía a salvar.
Esos ángeles dieron a conocer lo que los judíos y muchos gentiles no logran asimilar del Señor Jesucristo. Ese ángel dijo de ese niño que acababa de nacer, dice que ese niño es Cristo. Ese niño es Cristo. El Cristo que ellos estaban esperando y que no conocieron cuando vino. Años más tarde, cuando ya el Señor Jesucristo estaba en pleno su ministerio, ellos le preguntaron, vaya Lucas capítulo 22, versículo 67, ellos le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Lucas 22, 67, ¿eres tú el Cristo? Dínolos. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. O en Juan 10, 24, 26, San Juan 10, 24, 26, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. De manera que no solamente el ángel ya lo había dicho, sino que el mismo Jesucristo les dijo que él era el Cristo y no creyeron. Así somos muchos en la actualidad que la Biblia dice que Jesús es el Cristo, la Biblia dice que Jesús es Salvador, es el Salvador y no queremos creer, no queremos creer. Cuánta incredulidad en la cabeza de muchas personas. Mire, si tan solo esta gente hubiese creído lo que los ángeles habían dicho, lo que le dijeron a los pastores, entonces no hubiesen tenido necesidad de preguntarle al Señor Jesucristo, ¿y tú eres el Cristo? ¿Tú quién eres? Dínoslo. Porque ya abiertamente se les había dicho, Él es el Cristo. Pero así somos muchos, con memoria muy cortica. Nos dicen las cosas y pronto ya las olvidamos. La Biblia dice que Jesús es el Cristo y esa es la verdad, que Jesús es el Cristo. Y habrá hoy alguna gente que todavía no creen que Jesús es el Cristo. Claro, y bastante, bastante. Prefieren creer otras cosas que la Biblia no dice, prefieren creer que Jesucristo es otra cosa, pero no quieren creer que Jesús es el Cristo. Y la razón por la que ellos no pueden creer que Jesús es el Cristo es porque no son ovejas del redil del Señor. Esa es la razón. O sea, esas personas no son ovejas del redil del Señor, por lo tanto no van a creer a la verdad. La última que los ángeles o que el ángel dio a conocer en ese momento es que ese santo ser que acababa de nacer es el Señor. Y este ángel lo sabía porque aún a los ángeles se les ordenó adorarle. Señor Jesucristo es Señor por mandato de Jehová Dios. Este ángel lo sabía, pero hay muchos aún hoy que no quieren creer que Jesús es Señor por mandato de Dios, porque Dios así lo ordenó. Hechos capítulo 2 versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, si no quieren creer a la palabra de Dios, si no quieren creer a la palabra que Dios envió por boca de los ángeles, como, como les dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? No, no creéis a Moisés y a sus escritos. Bueno, igual no quieren creer a la palabra de Dios
por boca de ángeles, por boca de los profetas. Bueno, no tenemos que desesperarnos nosotros cuando no quieren creer lo que nosotros estamos repitiendo de la palabra de Dios. Simplemente hablamos lo que dice la palabra de Dios y no la quieren creer. Bueno, hoy no nos da tiempo para ahondar en estos tres puntos. En, Solamente vamos a hablar del primer puntico, vamos a hablar del Salvador, vamos a hablar de en ese mensaje que el ángel dijo, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. La razón por la que el Señor Jesucristo se llama Jesús es porque ejercería, llevaría, tendría una función que es salvar. Esa es la razón por la que se llama Jesús. El nombre Jesús, sin ahondar mucho en idiomas y gramáticas y no nos metamos hasta allá, pero la referencia es que el nombre Jesús significa Jehová salva o Jehová salvación. Y entonces, pues, la razón por la que lleva este nombre el Señor Jesucristo es por la función que iba a ejercer. Cuando usted va a Mateo capítulo 1, versículo 21, hablando el ángel con este, el esposo, en ese tiempo no era el esposo, sino el prometido de María, le dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él, ¿quién? Ese hijo que iban a ser, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vuelvo y lo leo. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, el nombre Jesús está relacionado con el objetivo para el cual Dios levantó al Señor Jesucristo, para salvar. Jesucristo vino para salvar. Lo repito, Jesucristo vino para salvar. Y su nombre declara esta obra que Dios le encomendó a hacer, salvar. Eso es lo que hace el nombre Jesús. Declara la función que vino a ejercer el Señor Jesucristo. Así lo dice en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 11. Mateo 18, 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido, ¿para qué? ¿Para qué ha venido el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ese fue su papel, su función, su trabajo, la obra que Dios le encomendó. El Hijo del Hombre ha venido para salvar. Entonces, ¿quién nos salvará o quién salvará lo que se había perdido? ¿Quién salvará lo que se había perdido? La persona que se llama Jesús, el santo ser que nació de María, porque a eso vino a salvar. A eso vino a salvar. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Somos salvos entonces del pecado, somos salvos de la consecuencia del pecado por medio del Señor Jesucristo. Recuerde que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso está en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios
es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. En la persona de Cristo Jesús, Señor nuestro. En el ser que nació de María. Bueno, creo y espero que hasta acá está bastante claro de quién es el Señor Jesucristo, de cuál es la obra que Dios le encomendó. Incluso debe estar claro quién es el Salvador, quién es el que salva, y todo aquel que quiera ser salvo debe creer en el Señor Jesucristo. ¿Estamos claros hasta acá? Sencillo, fácil. Si usted entendió hasta acá, no se le va a hacer complicado en el terreno que vamos a entrar ahora. Si lo entendió, entonces vamos al siguiente versículo. Porque lamentablemente hay algunas personas que desconociendo cada uno de estos versículos que ya acabamos de ver, entonces cuando se encuentran con esta escritura que les voy a mostrar ahora, crean una realidad alterna. Ellos decidieron que no es Jesucristo el Salvador, sino el nombre Jesús el Salvador. O sea, crearon una realidad alterna, no lo que Dios dijo, sino lo que ellos dedujeron. Mientras la Biblia dice que Jesucristo es el Salvador del mundo, ellos crearon una realidad alterna, paralela, y ellos dicen que es el nombre Jesús el que es Salvador. Entiéndame bien, el Salvador se llama Jesús, eso es verdad, pero aunque se llamase de otra forma, seguiría siendo el Salvador, porque Dios lo estableció como el Salvador de el mundo. Dios estableció al Señor Jesucristo como el Salvador. A la persona la estableció como el Salvador, al Hijo del Dios viviente. Puede ponerle otro nombre, puede ponerle, incluso llamarlo por el oficio, pero seguirá siendo el Salvador porque fue a el Hijo que Dios engendró en el vientre de María, a quien Dios constituyó como Salvador del mundo. Vamos a ver la escritura, por favor. Hechos capítulo 4. Voy a leer desde el versículo 7 al versículo 12. Por falta de tiempo o por ahorrar un poco de tiempo, no voy a leer todo el capítulo. Pero ya cuando llega el versículo 7, la Biblia ha mostrado en el versículo 2 la razón por la que estas personas que prendieron a los discípulos, que lo pusieron preso, estaban enojados con ellos, estaban molestos, estaban resentidos con los discípulos porque ellos estaban haciendo algo. Y entonces ahora los agarran presos, versículo 7 en adelante, y dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando se encuentran acá con esta escritura, entonces empiezan a sacar conclusiones, a hacer deducciones que los llevan a cometer un error garrafal porque no toman en cuenta el contexto. Mire que yo no leí solamente el versículo 12, como hice al principio, no lo leí solo, sino que leí el contexto. Y vamos a ver cada uno de estos versículos, pero sin perder el contexto, porque no podemos agarrar un solo versículo y sacarlo de contexto y convertirlo en un pretexto para que ese versículo diga lo que en realidad no dice. Por eso hay que tomar en cuenta el contexto de qué viene hablando. Bueno, a lo largo de la escritura, nosotros vamos a ver que Dios se ha propuesto a salvar a los seres humanos de diferentes situaciones y cada vez que esto ocurría, Dios levantaba un salvador. Salvadores levantó muchísimos. Moisés fue un salvador para el pueblo de Israel. Cada juez que Dios levantó en el pueblo de Israel fue para salvar a Israel de la opresión del enemigo y cada uno de esos jueces se constituía en un salvador para Israel. En el caso nuestro, para salvarnos de las consecuencias del pecado, Dios solamente ha levantado un Salvador. Y ese Salvador aún está activo porque está vivo. Estuvo muerto, pero Dios lo resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Por lo tanto, está vivo. Ese Salvador está vivo, está activo. Y no hay ningún otro Salvador que nos pueda ayudar con la paga del pecado. Y esto quiero dejarlo bien claro porque incluso hay líderes dentro de la iglesia que ellos se presentan como salvadores. Si ellos no oran por el enfermo, entonces no va a pasar nada. Si ellos no son los que hacen X cosa dentro de la iglesia, entonces no va a pasar nada. Incluso llegan a decirle a los hermanos, llegan a decirle que ellos son los que tienen, usted va a viajar, entonces yo soy el pastor, yo tengo que bendecirle a usted. Y si yo no le bendigo, entonces su viaje no va a ser prosperado. Y si usted se va a mudar, entonces si yo no le bendigo, si yo no oro por usted, usted no va a ser prosperado. Ese es un embustero, ese es un engañador. Cierto, en el oficio de pastor, nosotros colaboramos y ayudamos en la obra para que la iglesia funcione de una forma correcta y adecuada, pero no podemos crear dependencia de ninguno de los miembros hacia nosotros como pastores. Nosotros llevamos a las almas hacia Dios porque ya Dios hizo lo que él tenía que hacer. Envió a su Hijo para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros nos acerquemos a Dios. Entonces no se deje engañar, por favor. No se deje engañar, no se deje manipular por ninguna persona que, que se quiera poner como que Él es el que Dios ha establecido, como hay por ahí una organización que dicen que sin ese apóstol no hay salvación. Qué triste, porque la salvación Dios la estableció por medio de su Hijo Jesucristo. El Salvador del mundo es Jesucristo. Es el único que Dios ha levantado como Salvador. No hay otro Salvador. No hay otro Salvador. No hay más salvadores. Solamente Jesucristo, Dios lo estableció
como Salvador. Vaya al libro de Apocalipsis y usted va a ver en el capítulo 13, versículo 8, que Dios planificó esto desde el principio del mundo. Dios estableció al Señor Jesucristo como el cordero que iba a ser inmolado por los pecados de la humanidad desde el principio. No fue un atajo, no fue una ocurrencia del momento. Estaba planificado. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro. Mire lo que dice, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios estableció desde el principio del mundo que este Cordero iba a ser inmolado por nuestros pecados. Con el favor de Dios, el próximo domingo vamos a entrar en detalle acá en esta parte. ¿Por qué el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo encontramos salvación? ¿Por qué? ¿Cómo es que se da la salvación? El domingo lo conversamos si Dios nos los permite. Bueno, este Salvador fue engendrado por Dios. Nació a través de una mujer. Vino acá, perdón, vivió acá en la tierra. Fue inmolado en la cruz del Calvario y su cuerpo fue sepultado. Al tercer día, ¿qué hizo Dios? Lo resucitó de entre los muertos y fue arrebatado para Dios y para su trono. Pero antes que fuese arrebatado, dice la Biblia, que le dio mandamiento por el Espíritu Santo a los discípulos de lo que ellos debían hacer. Todo esto es contexto para entender la porción que leímos ahorita, Hechos capítulo 1, versículo 1 al 2. Hechos 1, versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. De manera que el Señor Jesucristo dio mandamiento de lo que iban ellos a hacer. Entre otras cosas, el Señor Jesucristo le ordenó que sanaran enfermos. Y eso fue lo que ellos hicieron. Lo que relata el capítulo 4, del versículo 7 al versículo 12 de Hechos que leímos ahorita, no es más que el producto de la obediencia de los discípulos a lo que el Señor Jesucristo les mandó. Entonces vamos a ir viendo versículo a versículo y usted va a ir leyendo, por favor, en su Biblia para que no se deje engañar. Capítulo 4 de Hechos, versículo 7. Voy a leer de allí hacia abajo. Y poniéndole en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad? ¿Con qué potestad? ¿O en qué nombre habéis hecho esto? ¿Habéis hecho vosotros esto? ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Meses pasados, no tengo exactamente la fecha, pero en meses pasados yo les hablé de lo que era potestad. Ya tuvimos, tenemos que entender lo que es potestad. Incluso el Señor Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La potestad es algo que se da, es algo que se confiere, que se transfiere, se le da una autoridad a la persona para hacer. Ya eso lo hemos visto. Se le da autoridad a la persona para hacer. Incluso se le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Y a partir de ese momento, ellos
hicieron la obra que se les había encomendado. Bueno, les interesaba a estas personas saber qué era lo que habían hecho, quién les había autorizado a sanar ese enfermo, cómo habían sanado a ese enfermo, quién les mandó. Y bueno, la respuesta era que Jesucristo les había dado la orden, le había encomendado a sanar los enfermos. Por lo tanto, cuando ellos dijeron en el nombre de Jesús el Cristo, entonces estaban hablando de quién les había dado la orden, como vamos a ver ahorita más adelante. Pero cuando algunos leen este versículo, el versículo 7, cuando dice, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ellos leen que la pregunta que le hicieron fue, ¿qué nombre invocaron para sanar a ese enfermo? Pero la Biblia no dice qué nombre invocaron, sino que dice con qué potestad. Las autoridades querían mantener el control y querían saber quién les había autorizado a sanar a ese enfermo. Por eso cuando en el versículo 9, déjeme, espere un momentico y reviso acá, este, el versículo 8 que no lo tengo aquí reflejado, pero el versículo 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y entonces si viene el versículo 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sano, ¿eh? Versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Cuando usted lee con detenimiento este versículo, se da cuenta que ellos no están diciendo que en el nombre Jesús, sino que están diciendo en la persona que se llama Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por autorización, por mandato de Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron y al que Dios resucitó de los muertos, por él, por esta persona que se llama Jesús, por Jesucristo de Nazaret, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Eso es lo que dice el versículo. Vuelvo y lo leo. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, por mandato de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Versículo 11. Este Jesús, sigue hablando de la persona, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hasta allí no ha hablado de el nombre Jesús, sino que ha hablado de la persona que se llama Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Está hablando de la persona y no de cómo se llama esa persona.
es el Señor Jesucristo a quien Dios puso como roca de fundamento, como piedra principal, y no el nombre Jesús. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. ¿De quién viene hablando? De la persona Jesús. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, mire que sigue hablando es de la persona. Cuando dice en ningún otro, sigue hablando es de la persona del Señor Jesucristo, el que Dios levantó como Salvador. Y a nadie más debajo del cielo se le ha nombrado como Salvador. A nadie más se ha nombrado como Salvador. Y es tremendo porque precisamente este versículo que no contiene el nombre Jesús, es el que más usan para decir que solo en el nombre Jesús es que podemos ser salvos. Bueno, esto es parte del evangelio de la deducción. Allí no lo dice, pero lo deducen. Y claro está, lo deducen de forma errónea, pues el texto está diciendo que en ningún otro, ninguna persona, en ninguna otra persona hay salvación. En ningún otro, porque Dios no ha nombrado como Salvador a nadie más, sino que solamente ha nombrado al Señor Jesucristo como Salvador. Solo en el Señor Jesucristo hay salvación. Así lo confirma la Biblia en muchas partes. Vamos a ver tres nada más. Hechos 5:31. A este, hablando del Señor Jesucristo, Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. O como dice en Hechos capítulo 13, versículo 23, de la descendencia de este, Hechos 13:23, de la descendencia de este, hablando del Señor Jesucristo, y conforme, perdón, hablando de David, allí eh, vamos a, para no darle un contexto errado, déjeme buscar Hechos capítulo 13, versículo 23, sí, está hablando, en el versículo 22 viene hablando de David. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dijo, dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces dice, de la descendencia de este, el versículo 23, hablando de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Dios levantó a Jesús por Salvador. O como dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14, Primera de Juan 4:14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Quién es el Salvador del mundo? El Hijo de Dios, el que nació de María, el que Dios engendró en el vientre de María. Él es el Salvador del mundo. Y en ningún otro hay salvación. De manera que la Escritura dice que es el Señor Jesucristo, la persona que se llama Jesús, a quien Dios nombró como nuestro Salvador. Y fuera de Él, fuera de Jesucristo, no hay salvación. No es al nombre Jesús que Dios constituyó como Salvador, sino a la persona que se llama Jesús. Así ya estaba profetizado. Cuando usted va a Isaías capítulo 49, versículo 6, Isaías 49, versículo 6, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob.
y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces, a este Jesús, a esta persona que le pusieron por nombre Jesús, Dios lo levantó como Salvador del mundo. Ahora, hay quienes predican o enseñan diferente. Yo respeto el derecho que tienen a predicar. Ellos son responsables ante Dios por lo que predican, pero no puedo decir que lo que ellos están predicando esté bien. Sin embargo, insisto, tienen derecho a predicar lo que ellos creen. Para ellos no es Jesús, la persona de Jesús quien salva, sino el nombre Jesús, el que salva. Yo lo respeto, pero nosotros seguiremos predicando que solo en el Señor Jesucristo hay salvación, que a nadie más Dios lo ha designado para que sea el Salvador del mundo. Seguiremos anunciando que en ningún otro hay salvación, solamente hay salvación en Jesús el Cristo. Solamente hay salvación en Jesús el Cristo. Cree en el Señor Jesucristo, le dijo, le dijeron al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Vamos a dejarlo hasta acá y yo espero que usted se dé la oportunidad de volver a escuchar y de leer con detenimiento cada una de las citas que le he facilitado hoy. Y bueno, vamos a orar, a pedirle a Dios que la palabra de Dios quede grabada en nuestros corazones, que podamos entenderla, que podamos comprenderla para que sea de provecho a nuestra vida. Vamos a orar. Soberano Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, en gran manera bueno, porque estando aún nosotros en delitos y pecados, tú envías